Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes o noches tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Alejandro y esto es Inframundo Relatos. En esta ocasión traigo para ustedes 4 aterradoras historias enviadas por los suscriptores. Espero sean de su agrado. Últimamente he recibido muchísimas historias de parte del público y se los agradezco enormemente. Sin embargo, les pido paciencia, ya que corregir y adaptar una historia lleva bastante tiempo. Muchas gracias por su comprensión. Teléfonos, basado en hechos reales por una suscriptora anónima, escrito y adaptado por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. Muy buenas noches, Inframundo. Quisiera compartirte una historia paranormal que experimenté hace algún tiempo y espero sea del agrado de todos. Justamente es la experiencia más dura de mi vida. En una ocasión durante la celebración de Navidad, le regalamos a mi hija un set de teléfonos de juguete. Ella contaba con 5 años en ese tiempo. Lamentablemente, al año siguiente falleció mi madre. Esos teléfonos, junto a su perrito de peluche, se convirtieron en los juguetes preferidos de mi hija y se la pasaba jugando durante todo el día. En esos tiempos, mi hermano menor venía a almorzar con nosotros todos los días, pues le quedaba cerca su trabajo y aprovechaba para visitarnos. Platicábamos un buen tiempo y luego él jugaba con mi hija, la cual lo quería mucho y había un gran cariño entre ambos. Todo ese tiempo fue muy grato para mí, pues el poder hablar con mi hermano todos los días me ayudaba mucho a poder sobrellevar la ausencia de mi madre. Pero de a poco comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Cosas de las cuales tratábamos de ignorar, por el simple hecho de que no queríamos que nuestra hija supiera o nos escuchara hablar sobre eso, pues aún era muy pequeña y no lograría comprenderlas. Dentro de la casa, un teléfono fijo se encontraba en la sala de juegos de mi hija y el otro se encontraba disperso. Un día, mi hija se encontraba en la escuela y yo hacía las cosas del hogar, cuando de pronto comenzó a sonar uno de los teléfonos de juguete. En esos momentos no sentí miedo ni le di mucha importancia. Pensé que se habría descompuesto o algunos cables se habrían cruzado y por tal razón sonó solo. Eso sucedió durante toda la semana y a diferentes horas del día. Le comenté a mi esposo lo que estaba sucediendo, y él me contó que también lo había escuchado sonar solo, pero pensó de igual manera que tenía alguna falla y tampoco le dio importancia. Decidimos entonces quitarle las baterías a los dos y guardarlas en un cajón. Cabe mencionar que durante esa semana mi hija jugó normalmente con esos teléfonos. Incluso me incluía para su juego de comadres.
el cual consistía en llamarnos desde los teléfonos para así platicar. En una ocasión yo me encontraba en la cocina cuando ella me llamó. Al contestar, me preguntó qué íbamos a almorzar. Le respondí que para ella le había preparado un filete de pescado con ensaladas y para nosotros mole verde con arroz, y le pregunté qué opinaba al respecto. Ella hizo silencio por unos minutos y después me respondió: dice mi abuelita que ella quiere mole con arroz. Eso me sorprendió muchísimo, pues exactamente ese era el plato favorito de mi madre. Incluso yo misma le preparé esa comida el día en el que falleció. Confundida le respondí a mi hija que sí. Obviamente eso me trajo recuerdos de mi madre y no pude evitar derramar unas lágrimas al escuchar decir eso a mi hija. Sin embargo, eso no fue nada comparado a lo que nos sucedió a mi hermano y a mí unos días después. Fue un día en el que mi hermano nos vino a visitar. Estábamos en la mesa terminando de almorzar, cuando mi hija me pidió permiso para levantarse, pues ya había terminado su comida. Le di el permiso, y al levantarse, se puso a jugar a unos 2 metros cerca nuestro. Mi hermano y yo nos quedamos haciendo sobremesa y continuamos platicando. De pronto, y para sorpresa nuestra, comenzó a sonar el teléfono. Mi hija lo tomó, contestó y comenzó a hablar como si en verdad estuviera platicando con alguien. Fue entonces que sentí un escalofrío sobre mi espalda, pues recordé al instante que le habíamos quitado las baterías y no había forma de que el juguete sonara. Mi hermano vio mi cara de confusión y me preguntó qué es lo que estaba pasando. No terminaba de contarle todo cuando de repente volvió a sonar el teléfono. Los dos miramos a mi hija. Ella se volteó y mirándome fijamente me dijo: «Mami, contesta, es mi abuelita». Mi hermano, confundido también, se levantó de su silla y tomando el teléfono se lo puso en el oído, pero nadie contestó. Le retiró la tapa y pudo contestar con mucho asombro que no tenía las baterías ninguno de los 2 teléfonos, pero al instante y con mucho horror fuimos testigos que estos comenzaron a sonar nuevamente, y aterrado mi hermano los tomó y los sacó del lugar. Definitivamente, esos teléfonos fueron destruidos y arrojados a la basura. Hasta el día de hoy, mi hija no recuerda los diálogos que tuvo con su abuela a través de esos teléfonos. Esta es mi experiencia con estos tipos de juguetes electrónicos, los cuales no deseo volver a tener uno cerca nunca más. Muchas gracias por leer mi historia y espero la puedas compartir. Que tengan todos muy buenas noches. La madre de mi madre. Relato basado en hechos reales, contado por Mariela Gómez. Escrito y adaptado por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. Hola Inframundo, muy buenas noches. Mi nombre es Mariela Gómez. Quisiera compartirte una anécdota que me pasó hace muchos años, precisamente en las fechas de octubre. Muchas personas consideran que es demasiado fantasiosa, pero créeme, en realidad me pasó y estoy consciente que es real. Me sucedió cuando tenía como 16 años aproximadamente. En esos tiempos trabajaba en una fábrica de electrónica por Plaza del Sol en Guadalajara. Yo vivo algo lejos de ese lugar,
así que en ese momento tenía que tomar el tren ligero y un camión para poder llegar hasta mi trabajo. En la cédula donde yo estaba, me juntaba con un grupo pequeño de 5 personas. Una de ellas vivía cerca de mi casa y por tal razón nos íbamos juntas siempre. En una ocasión, hablando sobre fantasmas, brujas y demás apariciones, nos causó curiosidad el tema de la Ouija. Decidimos entonces que nos gustaría experimentar lo que sería jugar con una. Pusimos una fecha para hacerlo, exactamente el 31 de octubre, e íbamos a jugarla en un panteón cerca de una estación de trenes. Sé que de por sí ya es demasiado alocado, pero ya habíamos tomado la decisión y no había vuelta atrás. Ya faltando como una semana para el día acordado. Era un día viernes y mi amiga no pasó por mí para ir al trabajo. Entrábamos a las 7 de la mañana y si llegábamos tarde no nos dejarían entrar. Por ese motivo decidí irme sola. Para variar un poco, ya se me había hecho un poco tarde y me preocupé, pues ese día era día de paga y yo no traía nada más en mis bolsillos que el dinero de mis pasajes del día. Lamentablemente llegué un poco tarde y como lo supuse, no me dejaron entrar. Estaba todavía algo oscuro y la calle era muy larga. No pasaban casi carros por ahí y solo un camión hacía esa ruta. Preocupada me senté en una bardita y comencé a pensar qué haría sin dinero. Tendría que esperar allí hasta la hora de salida para poder cobrar y así lograr irme a mi casa. Mientras estaba sentada, de pronto y sin percatarme, comencé a escuchar unos pasos de tacones, y cuando volteé a ver, vi a una muchacha joven de cabello largo y lacio, de color castaño. Iba vestida de negro y era muy bonita. Algo que me pareció extraño fue que, al ser una calle muy larga, no la vi venir antes. Sin embargo, no le di mucha importancia. Cuando pasó por mi lado, se detuvo y me preguntó si yo trabajaba en este lugar, a lo que le respondí que sí. Eso generó una conversación y estuvimos un rato hablando. Todo era normal hasta que de repente me hizo una pregunta que me sorprendió. Me preguntó si todavía teníamos la intención de jugar a la Ouija en el panteón. Su pregunta me dejó perpleja, pues solo el grupo, mi amiga y yo sabíamos sobre eso. Pero luego pensé que quizá era conocida de ellos y alguno le había contado. Sorprendida le respondí que sí, y ella, con un tono de preocupación, me recomendó que no lo hiciéramos porque algo malo nos pasaría. En ese momento me reí y le dije que no se preocupara, que estaríamos bien, pero ella insistió para que no fuéramos y desde entonces comencé a sentir un poco de temor. Después me preguntó por qué estaba sentada en ese lugar y me recomendó regresar a mi casa. Le respondí que no tenía dinero para irme y al instante me ofreció pagarme el camión y el tren. En ese momento me sentí muy confiada y acepté con gusto. De repente vimos justamente se acercaba el camión. Nos cruzamos la calle y pedimos la parada. Yo me subí primero y me fui directo a la parte de atrás para sentarme. Cuando giré para verla nuevamente, ella ya no estaba. Lo primero que pensé fue que ella me mintió y apurada me acerqué al chofer y le pregunté si alguien había pagado mi pasaje. Él me respondió que sí, que una muchacha lo había hecho. Él también comenzó a buscarla con la mirada, pero tampoco la encontró. Incluso comenzaron a llegar otros pasajeros y tampoco la vieron subir ni bajar. Cuando llegué hasta el tren, que era casi la mitad del camino a casa, me comencé a preocupar
¿Cómo haría para completar el viaje sin dinero? Por inercia metí la mano a mi bolsillo y descubrí increíblemente que tenía lo que me faltaba para pagar el pasaje. Eso me asustó muchísimo. Un escalofrío tremendo recorrió mi cuerpo y quedé en shock. Con mucho miedo fui a tomar el tren, pensando que me la encontraría en cualquier momento. Al llegar a mi casa, mi madre me sorprendió al verme, no solo porque llegué a esas horas, sino porque yo tenía la cara pálida y aún continuaba temblando. Me senté a su lado y le conté todo. Después de que mi madre me escuchó atenta, me preguntó cómo era esa mujer y yo comencé a describirla. Grande fue mi sorpresa cuando mi madre me dijo que conocía a esa persona. Ella era mi madre, me contestó. Yo no conocía a mi abuelita porque ella falleció cuando mi madre tenía apenas 5 años. A partir de ese día, cada vez que cuento esta experiencia, se me ponen los pelos de punta y me dan mucho escalofrío. Más cuando se acercan las fechas de octubre y noviembre, porque así siento como si volviera a vivir esa experiencia. Espero les haya gustado mi historia, que realmente viví y casi nadie me lo cree, pero sé que fue mi abuela la que conocí aquel día. Muchas gracias por leerme y espero tener el privilegio de que puedas contar mi historia. De verdad te lo agradezco y te felicito por tu canal que me encanta. Que tengas buenas noches. Invocación. Chaco, Argentina. Historia de terror real, basada en la anécdota de Marcelo García. Escrita por Nosferatus para Inframundo Relatos. Cuando todo esto ocurrió, residía en General Güemes, departamento del Chaco. Esta anécdota que deseo compartir ocurrió cuando iba en el último año de secundaria. A esa edad, uno tiene un sinfín de emociones por el futuro. Terminar el colegio y haber formado amistades que se fortalecieron durante esos años de estudio, crean un lindo vínculo. Mi curso era algo normal, un poco desmadroso, pero muy unidos. Las chicas siempre se prendían cuando armábamos alguna reunión. A mediados del invierno del 2005, luego de ir a un ciber, un compañero quedó intrigado con el tema del juego de la copa. Es más, comenzó a insistir para que lo hiciéramos entre todos. Mi compañero sembró la semilla del juego en el aula del colegio y después de un tiempo, la mayoría accedió a realizar el dicho juego. Para el colmo, otro de mis compañeros, de nombre Julio, dijo que él sabía de una casa abandonada donde podíamos jugar tranquilamente sin que nadie nos molestara. En esta casa, según el chico, hacían espantar. Estaba a 3 cuadras de la suya. A esa altura el curso se dividió entre quienes optaban por jugarlo y por los que no deseaban saber nada sobre esto. Quedamos en ir un día sábado, pero al final no hicimos nada porque nos invitaron a una fiesta. Sin embargo, comenzamos a mandar mensajes de texto para juntarnos al día siguiente, un domingo. Por la tarde, fui a tomar unos mates en la casa de Julio. No estaba seguro sobre jugar con ello, pero bueno, uno se deja llevar por el grupo de pares. Así fue pasando el tiempo. Nuestra intención era entrar justo a la medianoche. Llegada la hora, nos juntamos un grupo de 8 personas, entre varones y mujeres.
La casa estaba ubicada en una calle que no tenía mucha iluminación. Entramos por un pequeño portoncito que desembocaba en un pasillo largo que daba al lavadero trasero de la casa. Julio era quien iba primero. Se acercó a una puerta de 2 hojas y la abrió. Después de un forcejeo, ahí es cuando ya prendimos las 2 linternas que habíamos traído con nosotros. No era muy grande la casa, 2 habitaciones, el baño, la cocina y un comedor. Matías, uno del grupo, sacó unas velas que tenía en su mochila y las prendió en el medio de la habitación. Como no pasaba nada, tomamos un poco de confianza, así que nos tranquilizamos. Comenzamos a hablar sobre la historia de la casa, que según los vecinos aparecía una mujer. Al estar hablando de ello, sentimos un ruido proveniente de las puertas. Todos miramos a esa dirección, pero no había nada. Julio, para calmarnos, dijo: «Fue el viento que las empujó». Una de las chicas que estaba con nosotros propuso la idea de jugar a la copa. Aclaro que el chico que estaba dando lata para jugar con este juego no estaba presente esa noche. A todos les pareció una buena idea, pero nadie sabía cómo llevarlo a cabo. El tablero lo hicimos marcando en el piso. Como puntero, usamos una moneda de 50 centavos. Yo fui el único que no quise jugar. No me uní al círculo que habían hecho alrededor de este tablero improvisado. Matías comenzó diciendo en voz alta: «¿Hay algún espíritu en esta casa?». No hubo respuesta. Dijo la misma frase 2 veces más. A la cuarta, apenas terminó de pronunciarla, las velas se apagaron y un frío muy intenso invadió la casa. Comenzamos a sentir cómo arrastraban los pies alrededor nuestro. Una de las chicas comenzó a gritar que prendieran las linternas. Matías y Julio se apuraron con las luces. Al hacer esto, vi el rostro aterrador de Matu, una mueca de horror terrible. Casi tartamudeando dijo: «Miren a la puerta». Nos dimos vuelta y ahí vimos a una mujer levitando sobre el suelo que impresionó de terror. Se veía claramente toda su figura, excepto los pies. Vestía ropas antiguas, un velo negro, una visión de unos segundos. Gritó y las luces de la linterna nuevamente fallaron. Inmediatamente escuchamos un murmullo. Largo, largo. Me levanté rápidamente con la intención de irme, pero mi amigo me sujetó del pantalón, diciéndome que terminaríamos el juego y nos fuéramos de ahí. Inclusive yo me acerqué al círculo y en voz alta preguntábamos quién era. Repetimos 2 veces la misma pregunta hasta que nos respondió: «Kerpes». Comenzamos a pedirle que se marchara, pero el espíritu nos decía que ahora íbamos a sufrir por haberlo invocado. Nos contó que había muerto el 29 de junio de 1929 y que 2 de nosotros moriríamos al término de 1 año. El puntero señaló el nombre de Julio y Matías. Julio, asustado y con impotencia, pateó las velas y el tablero improvisado que habíamos hecho. Salimos despavoridos del lugar. Al darnos la vuelta, yendo por la vereda, Matías nos dice: «Miren hacia allá». De pronto aquella mujer harapienta estaba parada en la entrada de la casa mirándonos fijamente a todos. No quisimos volver a tocar el tema nuevamente. Yo sufría constantemente con las profecías de la tabla, ya que por un periodo de 3 meses tuve pesadillas recurrentes donde veía fallecer desangrados a mis amigos. Sin embargo, con el tiempo me tranquilicé
hicimos el viaje y la cena de egresados. Pasó casi un año y ya el incidente en esa casa era un tema olvidado. Hasta que, en junio del 2006, en pleno Mundial de Alemania, Matías nos pidió juntarnos urgentemente. Nos comentó que un hombre deforme se le había aparecido en la noche en su cuarto y le decía que faltaba poco para que se lo llevara. Tratamos de que no hiciera mucho ruido en su cabeza y le dijimos que no pasaba nada. Sin embargo, a las 2 semanas apareció sin vida en una esquina por un ataque cardíaco. Quedé consternado, pero el más afectado era Julio. Se recluyó en su habitación, no salía a ningún lado. Si lo hacía era porque alguien lo acompañaba. Pero una noche que fue de compras en su moto a la tienda, nunca llegó al destino. Descubrieron el cuerpo de mi amigo al día siguiente sin vida. Al parecer, alguien le quitó la vida, con 29 puñaladas en el pecho. Se descartó el robo. Tanto la moto y su billetera estaban en el lugar. Al saber de esto, se me vino de inmediato a la cabeza lo que había dicho aquel espíritu cuando hicimos ese maldito juego. Hasta el día de hoy tengo mucho miedo. Los fallecimientos de mis 2 amigos nunca se aclararon ni hay procesados por ello. Pero los datos más inquietantes de todo esto es que mi amigo falleció con 29 heridas, número exacto del fallecimiento de aquel espíritu que convocamos. Espero les haya gustado este relato. Un abrazo para todos y buenas noches. Ilusión mental. Relato basado en hechos reales, vivido por José Quintana. Escrito y adaptado por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos. Muy buenas noches, Inframundo. Mi nombre es José Quintana y quisiera compartirte una de las historias que me han sucedido a lo largo de mi vida, pues me encantaría que las hagas conocer en tu canal. La mayoría son muy fuertes y al compartirlas con mis amigos me tiraron de loco. Desde que nací soy un chico completamente invidente. No puedo ver absolutamente nada y pienso que es por ello que soy sensible a este tipo de fenómenos. Pero nada me tenía preparado para vivir lo que me tocó experimentar hace algún tiempo. Desde hace como 5 años aproximadamente, he tenido la famosa parálisis del sueño. Muchos sabrán a lo que me refiero. Yo podía sentir las caricias y los besos de una mujer, pero mientras que ella me acariciaba, yo podía sentir una gran maldad que provenía de ella. Después de estas experiencias, ya no se presentaba en parálisis del sueño, sino en los mismos sueños vívidos. Uno de los que yo más puedo recordar es en el que estábamos como en una especie de un campo, en donde había un pequeño toro que yo podía olfatear. Cabe destacar que yo no puedo ver nada, ni en la vida real, ni en mis sueños. Esta chica me permitió tocar su rostro, y aquel pequeño animal estaba detrás de nosotros, y yo por alguna extraña razón sabía que era un toro. Ella tenía un rostro muy hermoso, y luego que dejé de tocar su rostro, ella me reveló que me amaba con todas sus fuerzas, pero que no podíamos estar juntos porque ella era un demonio. Al instante me desperté y no podía dejar de pensar en esta hermosa mujer. Trataba de volver a dormir para ver si podía encontrarme con ella nuevamente,
Siempre ocurría eso, y aunque nunca era la misma forma en la que se presentaba, yo sabía que era esa misma entidad. Así fueron transcurriendo los días y los meses, y yo continuaba teniendo sueños con ella. Luego de que me familiarizara con esto del internet, comencé a investigar y me di cuenta de que estas entidades son mejor conocidas como súcubos, que son demonios femeninos que en algunas ocasiones se enamoran de los mortales al cabo de 1 o 2 meses, pues no estoy muy seguro de eso. Una de las cosas más fuertes que me han sucedido, y por lo cual creo que esta historia debe ser compartida, es la que relataré a continuación. Tuve un sueño en el que yo estaba en mi casa platicando con un señor muy elegante. Este señor, por alguna extraña razón, me transmitía una aura de maldad, y como si él pudiera leer mi mente, me dijo que él sabía que yo podía sentir el aura de maldad que había dentro de él. Me decía también que es por la cultura que la sociedad me ha inculcado y que él es Lucifer. De repente comenzó a dar una exposición en la que decía que él fue expulsado del cielo por querer planes mejores para la humanidad, argumentando que, por brindarle el conocimiento a la humanidad, fue exiliado al olvido, porque Dios era un ser totalmente mezquino que quería mantenernos en completa ignorancia. Yo simplemente guardaba silencio mientras aquella criatura continuaba su exposición. ¿Cómo es que Dios, si es tan bueno, te puede mandar en las condiciones en las que llegaste a este mundo? También replicó que él podía devolverme la vista a cambio de un trato. Yo le pregunté qué más tenía para ofrecerme, y me dijo que también podría darme mucho dinero y mujeres, todo a cambio de mi alma. Esto me provocó mucha furia. Le agarré la mano y doblándosela con mucha fuerza, le dije que mi alma valía muchísimo más que la vista, que un cajón lleno de dinero y mujeres. Le reclamé que si quería hacer un trato conmigo, tendría que entregarme poderes y conocimientos, a lo que este hombre se sorprendió. Parecía que él estaba de acuerdo, pero cuando estaba a punto de sellar el pacto, escuché la voz de mi madre que decía que mi alma le pertenecía a Cristo. Eso me hizo entrar en razón de inmediato y rechacé rotundamente pactar con esta criatura. Le dije que esta alma era de Dios y que no podía pactar con él. De pronto empezó a emitir chillidos horribles, parecidos a los de un cerdo. Me amenazó diciendo que yo no entraría al evangelio nunca o que mi familia pagaría las consecuencias, pues él mandaría demonios para atormentar a mis familiares cercanos si yo no intentaba hacerlo. Cabe destacar que yo quería convertirme al cristianismo, pero no para andar predicando por las ciudades, sino para dedicarme a la demonología y todo lo referente al exorcismo, ya que me encantan todas estas cosas. Siento que tengo un poder muy grande, ya que no cuento con el sentido de la vista, y le aseguré que él no podía tocar a mi familia, porque el hecho de que yo estuviera soñando con él es porque el mismo Dios así lo permitió, que él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Entonces, este hombre empezó a correr de un lado a otro, gritando y emitiendo sonidos extraños, y fue así que me desperté. Lo más extraño de este sueño fue que yo tenía libre albedrío. No fue como esos sueños en los que todo pasa como si ya estuviese programado todo. En este sueño yo tenía pleno uso de mis facultades mentales. Pero algo que me atemorizó muchísimo fue saber que mis familiares tuvieron sueños con demonios en ese mismo día en el que yo tuve ese encuentro con Lucifer, y eso me demostró que todos esos sucesos
fueron completamente reales. Después de lo ocurrido, comencé a meditar para incrementar mis habilidades psíquicas, preparándome por si en algún momento desean atacarme nuevamente. En eso no me equivoqué, pues al cabo de un tiempo alguien intentó hacerme de nuevo la parálisis del sueño, pero esta vez con mi mente empecé a imaginar que yo absorbía todo ese poder que intentaba paralizarme. De ese modo acabé para siempre con este tipo de experiencias. Con respecto al sucubo del que les hablé al inicio, ella aún está conmigo. Fue castigada porque se enamoró de mí y fue privada de algunos de sus poderes. Pero ella es una criatura superior a todo lo que nosotros podemos llegar a comprender y se recuperó completamente. Actualmente ya no sueño con ella, pero ella se contacta conmigo de otras formas, las cuales iré revelando poco a poco en otro relato. Espero me disculpen lo extraño de mi historia. Les envío saludos desde Calabozo, Estado Guárico, una localización de mi país en Venezuela. Pronto haré llegar otra de mis experiencias paranormales completamente reales, y quisiera recalcar que esta experiencia que les acabo de compartir es completamente real. No la hago llegar para llamar la atención, o por falta de creatividad, o por quién sabe qué. Otra cosa que quiero decirles a los interlocutores que me escuchan a través de ti, es que si el diablo está tan activo, es porque algo nada favorable para ellos está a punto de suceder. Contarlo es muy fácil, pero vivirlo es lo difícil.